Conadu Entrevista. Muy bien, vamos a darle paso entonces a Conadu Entrevista, porque tenemos aquí en el piso la visita de Osvaldo Nacho Abelluto. Bienvenido, Osvaldo. Muchas gracias por venir aquí al programa. Un placer recibirlo. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a contarle a la audiencia, Pablo, que Osvaldo Abelluto es profesor y director de la licenciatura en Resolución de Conflictos y Mediación de la UNTREF. Además, es secretario adjunto de ADUNTREF y secretario de Relaciones Institucionales de CONADU. Hace pocas semanas presentó su libro, este libro que se titula Conversaciones sobre lo gremial y lo político, periodo 1955-2018, con prólogo de Carlos Tomada. Bueno, flamante el libro, flamante. Osvaldo. ¿Cómo surgió la idea de este libro con conversaciones? La idea primera era hacer un libro sobre todos estos años. Y después me pareció que era mucho más ágil y mucho más llevadero para leerlo y más completo. Ajá. Hacerlo con la visión que tienen los distintos compañeros que tuvieron militancia conmigo en distintos lugares, ¿no? De la UES, en el 55, sí, que duró muy poco, obviamente, por el golpe de Estado, y después en distintos gremios, que hice actividad política. Básicamente fue primero, bueno, obviamente la UES, después un segundo momento fue el Centro de Profesionales Universitarios de Entel, después bancarios, ¿no? O sea, bancario en una etapa, después en el gremio de los psicólogos fui presidente de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, 8 años, 8 de la Federación, y después 4 de la Confederación General de Profesionales, que también son 3 capítulos eso. Y los últimos 2 fueron en ATE, yo fui delegado gremial de ATE Legislatura durante 10 años más o menos, dialogó ahí con el que fue que sigue siendo el delegado general de ATE Legislatura. Y el último es Carlos de Feo, con el lugar donde estoy militando ahora. Ahora, claro. Bueno, Nacho, felicitarte por Muchas la gracias. iniciativa. Y lo que quería consultarte, bueno, ahí el propio Tomada plantea, ¿no? La importancia de reivindicar y rememorar en estos momentos donde se intenta desvirtuar al sindicalismo y a la política, ¿no? Reivindicar estas conversaciones que tienen que ver con etapas de tu historia, ¿no? Y de la militancia en tu historia. ¿Qué reivindicás, digamos? ¿Qué parte quisieras reivindicar de todas estas o que te parece más destacable? Si bien todas ellas lo son, ¿no? Son muy distintas, porque algunos son gremios profesionales, caso de los psicólogos, de las confederaciones profesionales, otros son sindicatos, y además es en momentos distintos. Lo que más rescato yo del libro es la posibilidad de remontarnos con aquellos que fuimos actores, con más o menos incidencia en las instituciones que estamos, pero fuimos actores concretos de militancia. De militancia, claro. ¿No es cierto? Sí. Y entonces ahí, y no es solamente un recuerdo afectivo, sino por supuesto hay otras cosas que hacen más llevadera la charla, pero siempre apuntando a una lectura del pasado, ¿no? Porque uno del pasado aprende, digamos, ¿no? Y en esos años hubo muchos movimientos, democracia, dictadura, democracias, ida y vuelta, muchas veces gobierno popular, gobierno no tan popular, gobierno antipopular, lo que todos conocemos. Entonces, el intercambiar con eso fue muy interesante, y en los últimos años, en los últimos años, que abarca las 2 últimas entrevistas, básicamente, están más referidas al actual, porque son más recientes, claro, digamos, ¿no? Claro, más temporales. Más temporales como experiencia, ¿no? Pero me resulta difícil poder encontrar una etapa, son todas muy distintas, porque son gremios con distintas experiencias, con distintas inserciones, qué sé yo. Imagínate que uno es un sindicato profesional, como era la CPU de Entel, es ahora porque ahora se llama CPTEL, pero sigue. Claro. A lo que son sindicatos como la bancaria, que es un sindicato
que tiene un siglo, o la CONADO, que es un sindicato mucho más grande, pero bueno, Ujú. o ATE, que era una experiencia muy particular la mía, yo no fui dirigente nacional de ATE, Ujú. fui dirigente en una circunstancia muy particular, que era la legislatura, donde ahí pudimos crecer como sindicato de abajo, realmente de abajo, ¿no? Ujú. Son todas experiencias muy distintas. Ujú. Claro. La verdad que son todas muy distintas. Espacios muy diferentes. Muy diferentes. Y te hago una consulta, esto de lo gremial y lo político, ¿incidía, digamos, el momento, obviamente, ¿no? El momento político para la posibilidad de construir y las distintas herramientas y estrategias que desarrollaban en cada una Exacto, de esas qué sé etapas? yo. En alguna de estas actividades me echaron. Bueno, Ajá, en varias, ¿no? ajá. En realidad, Claro. ¿no? Sí, de distintas formas, bancario, en Entel 2 veces, ¿no? Ajá. Terminé despedido. Ujú. ¿no? Por más que eras dirigente Sí, sí, gremial, sí, sí, digamos, sí, ¿no? sí. Absurdo, ¿no? En algunos casos, bueno, en la dictadura, Bueno, Claro. digamos, no había mucho, pero durante el menemismo, por ejemplo, que era Ujú. plena vigencia democrática, no solamente eso, sino que no cobré lo que debía cobrar como echado como delegado. ahí te Bueno, agarró el proceso de las privatizaciones. sí, O- de una manera muy absurda porque, digamos, yo trabajaba en la obra social, era psicólogo de la obra social, Ujú. ya en ese entonces, ¿no? En la segunda, en la primera, bueno, en la dictadura, Claro. primero echaron un grupo de gente, y después un segundo y otra cosa, sin Ujú. muchas explicaciones, digamos. Pero durante el menemismo me echaron. ¿Qué hizo la primera privatización? Fue la obra social, una cosa Ajá. extraña, ¿no? De Entel. No Entel, sino lo social. El argumento fue que yo trabajaba en una empresa que se había caído. Ajá. La empresa se Claro. llamaba Obra Social, que no existía. Porque yo tenía todos los recibos, yo y todos mis compañeros, ¿no? Teníamos recibos de que trabajábamos en Entel, nos pagaban en Entel, estábamos en el convenio Claro. de Entel, era delegado, estaba en el cuerpo delegado de Entel, Ujú. Sí, del sí. CPU en ese entonces también. Y bueno, un disparate jurídico realmente, ¿no? Tal cual. Un disparate jurídico. Bueno, pero son las cosas que se hacen en este país. ¿Y cómo surge esta idea de invitarlo a Carlos Tomada para prologar el libro? Claro, porque, bueno, cuando ya estaba bastante avanzado el libro, me parecía que buscaba alguien que desde un lugar político, como sea, porque son políticos, pero con claro. mucho conocimiento del sindicalismo, por haber sido tantos años ministro de Trabajo, era alguien que podía interesarse por el tema y opinar sobre el tema con mucho respaldo, digamos, ¿no? Con una opinión muy fundada, digamos, ¿no? Sí, claro. ¿Y tu experiencia más reciente vinculada a nuestro sindicato Mm. y a la UNTREF, ¿no? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo? Mira, yo hace 5 años que estoy en el Ujú. sindicato, y más o menos 4 o 5 años también en 3 de febrero. En 3 de febrero es una actividad menor porque, bueno, prácticamente me dedico totalmente acá, Ujú. pero bueno, hay una experiencia nueva, muy distinta, de un sindicato que se crea. Ujú. Mi experiencia siempre fueron sindicatos que hacía mucho que estaban, Ujú. ¿no? Ujú. Este es un sindicato que se crea y que tiene todas las cualidades y dificultades de un sindicato nuevo, ¿no? Que Ujú. hay que empezar de cero, hacer Ujú. una asamblea, constituir el sindicato como tal. Y la CONADO no es otra cosa, es Claro, una organización claro. gremial, la más importante de la Argentina, Ujú. cuantitativamente y cualitativamente. Ujú. Es una experiencia muy, muy distinta, ¿no? Ujú, Muy ujú. distinta. El desafío todavía aún vigente en nuestro sector, si bien nosotros somos claramente expresión de asumirnos como trabajadores, ¿no? Pero todavía hay un cierto sector de compañeros que se asumen más quizás como profesionales, ¿no? O como... Sí, se- claro, pero este es un problema muy bueno. Cetera lo tuvo, Claro. ahora tiene Ujú. ya, creo que totalmente superado, pero Ujú. en sus principios los maestros eran maestros, no Ujú. trabajadores, ¿no? Ujú. Que hace Ujú. 20 años, 30. Pero esta es una lucha cultural, digamos, ¿no? Ujú, Es ujú. decir, yo un reportaje que me hicieron los otros días sobre esto decía sobre los profesionales, Ujú. que están en los colegios profesionales. Un colegio profesional es una organización libre de pueblo, elige Ujú. sus autoridades, tiene su proyecto gremial propio, defiende.
no tiene, vos le preguntás, parás por la calle a 100 profesionales, ninguno tiene idea de que es una organización libre de pueblo y mucho menos que pertenece a una. Claro. Y van al colegio, y bueno, esto es la dificultad para que avancen, ¿no es cierto? Que ahora, si vos lo mirás 50 años atrás, ni los maestros, ni los docentes, y posiblemente muchas otras actividades, se entendían como trabajadores. Era como rebajarlo, decirle trabajador. Tal cual. Claro. Sin embargo, bueno, desde la CONADU ya venimos, desde su fundación, Claro, digamos, sí, viene claro. desarrollando esta línea y la verdad que venimos creciendo fuertemente. Te quería preguntar, ya más también para analizar el presente, ¿no? ¿Cómo ves, lo que ha pasado en estos últimos años que estuvimos luchando contra este gobierno y cómo ves de la perspectiva para adelante, ¿no? En términos de lo que va a ser ahora las elecciones también y la posibilidad de debatir modelo de país también y de universidad. Y bueno, es lo que se debate, ¿no? El modelo de país, obviamente, nosotros enfatizamos en el modelo de la universidad que está ligado al modelo de país, pero se están discutiendo dos proyectos en realidad hace mucho, digamos, ¿no? En la Argentina hay lo que se llama el empate hegemónico, ¿no? Esta es una frase de Portantiero, ¿no? Que es países como el nuestro donde no termina ganando nadie, nada más que, pero ni los buenos ni los malos tampoco. ¿Qué sé yo? La dictadura en Brasil duró 25 años, acá 7. ¿No? Claro. Por darle un punto, ¿no? Y porque existe, evidentemente, esto es la importancia del paso del peronismo, pero existe la posibilidad, muchas veces yo converso con muchos compañeros que dicen, bueno, siempre nos pasa lo mismo, después vienen los otros, digo, vos pensás que ellos dicen lo mismo. ¿No? Nosotros hacemos todo esto y después vienen los otros, que somos nosotros, ¿no? Tal cual. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? La verdad que no lo sé. Tenemos una oportunidad porque esta vez el proyecto neoliberal, neocolonial, como lo queramos definir, fue de 4 años. Muy corto. A nosotros nos parece que fueron 4 siglos por lo que lo soportamos. Pero la verdad que fue un periodo corto. Fue un periodo corto que nos permite retomar con las variaciones que tiene, porque no es lo mismo el periodo anterior que este, evidentemente. Ha pasado cosas en el país, han pasado cosas en el mundo, pero bueno, yo entiendo que va en el mismo sentido. Más despacio, más rápido, pero va en el mismo sentido. Y si aprendimos de los errores, porque todos cometemos errores, ¿no es cierto? Salvo Dios, los que creen en Dios, todos cometemos errores. Yo creo que vamos a poder avanzar mucho. Vamos a poder avanzar mucho en recuperar derechos, en recuperar propiedad. Esta desesperación por firmar ahora con la Unión Europea es porque, bueno, quieren hacer todo lo más rápido que puedan, ¿no es cierto? Pero la verdad que no tiene ningún sentido, no tiene gollete, no hay ninguna explicación. Y el hecho que haya elecciones en Uruguay también, y ojalá que se confirme el Frente Amplio, permite empezar lentamente a reconstruir lo que fue la UNASUR o el bloque de naciones del sur, ¿no? Claro. No hay mucho futuro para un solo país, ni siquiera Brasil, que es muy grande, ¿no? Porque, bueno, hay bloques, ¿no? Estados Unidos, China o Rusia o la Unión Europea son, de hecho los rusos son la Federación Rusa, y los chinos son una federación aunque no se llamen. Entonces digo, es muy difícil un país solo poder levantar cabeza. Ahora, esto abre la puerta de empezar un camino distinto, ¿no? O mejor dicho, retomar el viejo camino. Bueno, ¿y cuáles son las próximas presentaciones que tenés con el libro planificadas? Tengo varios compañeros que me han propuesto en el interior, ¿no? O sea, en la Feria del Libro, en principio de Tandil, ¿no? En San Luis, San Juan, Villa Mercedes, así hay varios lugares que me han propuesto la posibilidad de, dije, ¿cómo? Bueno, simplemente falta concretarlo, yo creo que se va a producir. Falta concretar. También tengo la posibilidad de hacerlo en la legislatura de la ciudad autónoma, dado que el delegado general de ATE legislatura y el propio diputado Tomada han tenido la participación en el libro, es posible. Y hay un capítulo dedicado a la actividad gremial en la legislatura, sería posible. La otra en la Asociación de Psicólogos. Asociación de Psicólogos, claro, ¿no? Es también.
bueno, sí, muchas experiencias como para poder reproducir, digamos, esto en distintos lados. Quería consultarte cómo está la realidad hoy del sindicato en la UNTREF, digamos, cuáles son las perspectivas ahora que bueno, afortunadamente hemos logrado un cierre paritario que estaría a partir de las cláusulas gatillo, dejándonos por arriba de lo que es la inflación, ¿no? ¿Cómo está el sindicato? Sí, yo creo que bien, realmente muy bien, porque, bueno, digamos, cuando se decidió si se hacía o no, si se aprobaba o no el convenio, fue el 90% por la aprobación. Claro. Porque creo que todo el mundo entiende que un sindicato bueno o malo es siempre en términos relativos. No, nunca nada es bueno o malo en sí mismo, digamos, ¿no? Dadas las condiciones, debemos ser el sexto, séptimo convenio colectivo, ¿no? En cuanto a lo que se consiguió. Y bueno, todos obviamente todos preferimos en realidad que se ganara más de lo que se ganaba, que cada año se avanzara. Con este gobierno es imposible, no lo ha hecho nadie además. ¿No? Sindicatos mucho más fuertes, más grandes, más antiguos, de una situación en la producción muy importante, han firmado convenios mucho más bajos que el nuestro, o más bajos. Osvaldo, y ya para ir cerrando, bueno, le comentábamos a la audiencia cuando te presentamos que sos el secretario de Relaciones Institucionales de CONADU. ¿Cuál es la importancia de tener este espacio dentro de CONADU? ¿Y cómo es que se trabaja, digamos? ¿Cuáles son las articulaciones con otros espacios? Trabajamos mucho en las articulaciones con el campo sindical, ¿no? ¿No? Trabajamos mucho ahí entre los cargos, o pongo el de miembro de la mesa de agrupaciones sindicales políticos de la capital federal, peronista de la capital federal, ¿no? Bien. Ahí trabajamos mucho, hay un desarrollo importante y muchas vinculaciones con sindicatos de todas las variaciones, ¿no? Entonces, realmente hay 30 y pico de sindicatos muy disímiles por su composición y por su orientación política, ¿no? Claro, ¿no? De la 2CTA, de la CGT, ¿no? Así realmente, y esto, bueno, hace que el trabajo sea próspero. Sí, la articulación con el movimiento obrero, claro, digamos, es fundamental para esta etapa de resistencia y también para lo que viene para adelante, ¿no? Bueno, Osvaldo, la verdad que fue un placer esta charla. Seguramente vamos a tener novedades de esta presentación en el interior del país, así que quiero que nos mantengas al tanto. Cómo no, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber venido al estudio y por esta entrevista. Muy, muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes.